Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto pasó el día de hoy en la mañanera. El presidente López Obrador para en seco y aplaca a reportero que fue a calumniar al presidente López Obrador en la mañanera. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver cómo el presidente López Obrador le da tremenda aplacada a este reportero en plena mañanera. Pues vamos a escuchar. Buenos días, presidente. Carlos Manuel Juárez, del medio elefanteblanco.mx, aquí de Tampico, Tamaulipas, secretaria, gobernador. Presidente, en una primera pregunta, usted ha estado en los últimos, sobre todo, semanas hablando mucho de la memoria, de hacer bastante trabajo de cómo ha sido el pasado en este país. Y bueno, estamos en un estado en el que ha sucedido mucha violencia, muchos gobiernos, exgobernadores presos, algunos otros, en el caso de Cabeza de Vaca, en Estados Unidos. Pero lo que le quería preguntar específicamente respecto a la memoria es, en septiembre de 2018, cuando usted era presidente electo, hubo una reunión en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde se reunió con, sobre todo, mujeres y hombres, familiares, víctimas de desaparición, de homicidios, de la violencia en el país, que como usted lo ha mencionado, inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha mencionado, fue un tema pues político del presidente Calderón, de García Luna y de todo el entramado de delincuencia organizada. En esa reunión, presidente, usted hizo un compromiso, también estaba Alejandro Encinas, hoy subsecretario, Loreta Ortiz, hoy magistrada, en el que se proponía hacer un mecanismo más amplio de justicia transicional, de darle otro cauce a los dolores del país, a las madres, a los padres, a los hermanos, hermanas. Y sin embargo, presidente, cuando ya usted entró a ejercer el poder, se centró, digamos, en una comisión de la verdad respecto a los temas políticos, de la guerra sucia, y esos otros casos de la, digamos, guerra moderna o de la guerra que desató por el tema del crimen organizado quedaron pues de lado, presidente. Usted recibió un proyecto más amplio de este mecanismo en donde hubiera verdad, reparación, justicia. Inclusive lo pregunto también en el contexto de lo que ayer se mencionaba de este pacto con los criminales que desaparecen personas y que no dejan que se busquen a esas personas. La pregunta es, ¿qué reflexión tuvo, presidente, para que este mecanismo se centrara en los casos de guerra sucia vinculados con la política y en el caso Ayotzinapa, en donde hay comisiones de la verdad, y que no fuera un mecanismo más amplio con intervención de la ONU, de sociedad civil, es decir, que fuera un mecanismo realmente completo para las cientos de miles de víctimas de desaparición y de homicidio, y que hoy seguimos sin conocer mucha información, inclusive que los mismos criminales no quieren dar a conocer, pues porque tampoco hay un entramado legal que les permita a ellos una amnistía o beneficios legales. ¿Qué reflexión tuvo, presidente, para no aplicar este mecanismo? Es mi primera pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausa. En el caso Ayotzinapa, el día de ayer salió que exoneraron a 19 personas de este caso, y por eso es tan importante hacer la reforma que propuso el presidente López Obrador, la reforma electoral, para que los jueces y magistrados fueran electos por el pueblo, no por esos partidos que nos han gobernado por mucho tiempo, y sabemos de qué lado están. Están del lado de los delincuentes. La Suprema Corte está soltando a los delincuentes y por eso no avanza. Vamos a
a escuchar qué es lo que dijo o qué es lo que dice el presidente López Obrador. Yo creo que tu enfoque no corresponde a lo que estamos haciendo. Sin embargo, respeto tu opinión. Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y sobre todo no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables, pero también es evitar la repetición, el prevenir, y eso es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, así de manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura. No permitimos la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona. No se autorizan masacres, como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia. Antes eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos. Ahí está. Esto es Calderón. Cuando la guerra. Mira los fallecidos en enfrentamientos. Heridos y detenidos. Ese índice de letalidad es muy claro. O sea, eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos. Porque la consigna era rematar a heridos, barrer. Y esto se mantuvo. Mira la diferencia con nosotros. Son más heridos, detenidos, que los que pierden la vida. Esto es un indicador de que respetamos derechos humanos en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales. Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad. ¿Cómo vamos a ser iguales si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad era García Luna?
Entonces, no he cambiado. Estamos garantizando que haya justicia y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo en casos dolorosos y emblemáticos, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en otros casos. En general, siempre atendemos a familiares de las víctimas. Sin embargo, hay en esto y en casi todo lo que hacemos, porque estamos en un proceso de transformación, opositores. Ya hacía yo el cuestionamiento a los de la Organización de Derechos Humanos del PRO, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha. Y ahora que llegamos nosotros, que siempre, no de hace 10 años, 20 años, 30 años, no, desde hace 40 años o más, estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia. Entonces no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar o medir con el mismo rasero. Sí estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Es el mismo caso sobre la militarización, el acusar de que estamos militarizando el país. Lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública, y lo hacían y participaban en operativos de seguridad pública. Entonces no decían nada, el país no estaba militarizado. Apenas planteamos, mediante una reforma constitucional, utilizar a las Fuerzas Armadas por su profesionalismo, por el número de elementos, por su honestidad en muchos casos, porque son muy pocos los malos elementos de las Fuerzas Armadas y que además son castigados porque no hay impunidad para nadie. A partir de que decidimos crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y en todo el país la seguridad, empieza una campaña en contra, se está militarizando. Es como escuchar a Denise Dresser o a Ciro Gómez Leiva, lo voy a volver a mencionar, dice que lo menciono mucho, pero es que es representativo, ni modo. López Dóriga, decir que polarizamos. No, politizamos. No hay propósito de polarizar. El propósito es nada más desenmascarar, porque nos tenían engañados, la prensa no informaba, los medios no informaban, con honrosas excepciones, manipulaban, y tampoco había democracia. La fachada era la democracia, pero en realidad era un gobierno oligarca, una presidencia oligarca.
¿Qué es eso? Es un gobierno al servicio de una minoría. Bueno amigos, si les gustó este video, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.